Buenos días oyentes, es la primera vez que decido subir algún vídeo sobre esto a este canal. Este relato es creado por mí, espero disfruten el vídeo. La historia sobre el pueblo 48. El pueblo 48 es quizás un lugar de los más raros que existen en el planeta. Todo comienza en este pequeño pueblo olvidado al sur. Mi extraña familia de tíos se encuentra en ese lugar y mis padres decidiendo como siempre mandarme sin tomar en cuenta mi decisión. Esa decisión, ¿quién pensaría que me llevaría a terminar en el terrible estado en el que estoy? Adiós madre, pensaba yo al llegar a un lugar bastante cálido y se podía sentir la diferencia del aire al ser un pueblo. Al llegar a su casa de ellos dándome cuenta que era un lugar bastante lujoso pero lo suficientemente decente. Mi tío Bayaku era demasiado raro, pero demasiado al punto de todas las mañanas al despertar siempre tenerlo de cerca y decirme la historia de cómo había visto esas criaturas tan extrañas. La misma y aburrida historia esta vez decidí conocer el pueblo esperando encontrar algo bueno y claro, al no conocerlo mi primo tuvo que ir a esa gran aventura. Llevaba consigo un diario preguntándole que si era de esos que decide llevar siempre un registro de todo, diciéndome 28 de octubre al norte del pueblo logré captar la primera criatura en un árbol sin identificar y vaya que tenía pruebas, era una criatura que no se podía distinguir y diciéndome que al escapar de ella tenía la horrible marca que tenía desde su mano por todo su brazo al bajar por una pendiente quedando atorado. 29 de octubre decidí subir esta vez con alguna arma, en este caso un cuchillo que tomé de la cocina pero lo suficientemente grande para defenderme. Vi esa cosa pero simplemente no decidió atacarme, solo se me quedó viendo con rareza y decidió marcharse. Simplemente era porque olía yo mal. Vamos, solo llevo 5 días sin bañarme. Es bastante rara tu historia, pero aquí lo más raro es que ¿por qué no te habías bañado? ¿Acaso mi tío no te dijo nada? Con un tono gracioso me dijo tranquilo genio, no pasará nada. Si estaba anocheciendo era hora de regresar a casa. Esta vez al llegar al pueblo decidimos tomar un taxi ya que estábamos bastante cansados por haber caminado. Cuando íbamos en camino se me ocurrió preguntarle a mi primo si creía que sería posible atrapar esa cosa del bosque, cuando el conductor volteó la cabeza y nos dijo con un tono no bromes con eso viejo, pensé que era el único que había visto esa cosa. ¿Ves esta marca en mi brazo? Él me la hizo, era una cicatriz que parecían como si uno los hubiera hecho. Se detuvo y dijo esa cosa te matará si así viejo no lo intentes. Y llegamos a casa y dijo de una manera muy rara si lo llegarás a atrapar llámame, ten mi número, creo que sé cómo podría morir si mi papá se entra de esto, nos va a matar, así que no digas nada. Al llegar a casa preguntaba, era la primera vez a mi primo decir algo así. Decidí acostarme ya que todos estaban en la cocina y no tenía suficiente hambre. Al investigar un poco en internet me di cuenta que el pueblo lo llamaban el pueblo 48, así se referían a él por sus avistamientos y cosas paranormales. Al investigar un poco más me di cuenta que ese no era el único avistamiento. Empezando ahí fue la primera vez que se vio pasar un avión tan bajo, muchas personas relatando que era el avión que salió de su vuelo y nunca regresó a su destino, y también por la huella gigante que estaba a un lado del pueblo. Bayaku, era raro todo eso, pero decidí esperar hasta mañana. En la mañana salimos de compras, no había tantas cosas que deberías ver en un pueblo, y esta vez mientras los esperaba un niño de mi edad lo vi de lejos, estaba muy asustado, pensé que había pasado algo pero se volteó y me di cuenta que tenía la misma marca que el señor del taxi. Era demasiado raro, cosas así no pasan a diario por donde vivo, lo cual me emocionaba demasiado por alguna razón. Todas las tardes salía, algunas con mi primo, algunas veces yo, esperando encontrar esas cosas escondidas en ese lugar. El pueblo al no parecerlo era demasiado grande, pero más en esa zona boscosa. Un día simplemente decidí entrar más de lo que teníamos pensado y ese día fue el peor día que he vivido en mi vida al estar caminando con un simple bate y un cuchillo que no le haría nada pero me hacía sentirme seguro y lo suficiente para saber que podríamos terminar con esa cosa que hay en un pozo. Esta vez no iba mi primo conmigo, así que tuve que ingeniarme para salir de ahí. Decidí trepar con mis manos al parecer al abrirme sí pude subir pero demasiado cansado. Sorpresa, cuando subí esa cosa con un olor a mí, esas cosas están enfrente de mí, me atrapó, dije, grité, pero esa cosa de inmediato me puso su mano. Si es considerado esa cosa una mano, de inmediato se convirtió en una persona de 20 y tantos años. No me tranquilicé, me asustó y sacó sus garras largas y me dijo tranquilo, ¿o quieres saber por qué hay personas con esa marca? Me dijo, ahora te dormiré. Un poco tiempo después desperté y me tenía atado. Me dijo, lo primero que harás será quitarte los ojos. La reacción que hice fue lo que lo empeoró todo. Comencé a gritar y me hizo lo que más me repugnante que he visto y empezó a explicar lo que haría si no le hacía lo que él decía. Del miedo terminé aceptando y me convirtió en lo mismo que él y me regresó al pueblo. Cuando abrí mis ojos era medianoche, todo comenzó a verse oscuro y cuando desperté estaba lleno de sangre y personas nuestras alrededor. No sé qué había pasado, salí corriendo de ahí pero me
di cuenta que corría demasiado rápido y llegué a la casa de mi tío. No había nadie, simplemente decidí acostarme. Cuando desperté, mi primo me tenía amarrado con un arma apuntándome a la cabeza. Bueno, eso es todo, oyentes. Si esto tiene apoyo, habrá dos partes de la historia.